Decíamos que este nuevo instituto de la licitación viene a incorporar esta posibilidad de que alguno de los herederos o copartícipes, concretamente como dice el Código Civil y Comercial, haga una oferta con el objeto de adquirir o quedarse con uno de los bienes eh, de la herencia y que sea incorporado a su hijuela, siempre y cuando esta oferta sea superior a lo que surja del avalúo o de la tasación de ese bien. De manera que, ¿cuál es el derivar natural de esa licitación? Es que ese bien se va a revaluar, va a modificar el avalúo claramente porque va a tener otro monto y se va a imputar a la hijuela concreta de este oferente, siempre y cuando no haya otro oferente, por supuesto, que haga una oferta mayor. El adjudicado de este bien o al que se le va a imputar a su hijuela va a ser aquel que haga la mayor oferta. Acá hay que hacer otro agregado. No está previsto cómo se lleva a cabo esto en el código, primero y principal porque el Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia no fue modificado después de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. De manera que todos estos institutos que incorpora el código no tienen una vía prevista. Así que será la manera que tenga cada uno de los jueces de poder viabilizarlo como corresponda. No sé, se llamará una audiencia, no sé qué instituto o qué audiencia se preverá bajo qué normativa, pero la verdad que no está claro cuál es el trámite concreto que se debe llevar a cabo para viabilizar o canalizar este nuevo instituto de la licitación. Bueno, decíamos que el perito inventariador y tasador iba a presentar el avalúo. Luego de que presente el avalúo, tanto el inventario como el avalúo se van a poner a la oficina. Se pone en la oficina en los términos que lo establece el 678 del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia para a los efectos de su examen. Claramente, específicamente establece que practicadas las operaciones de inventario y avalúo, se agregarán a los autos y se mandarán a poner de manifiesto en la oficina por un plazo de 5 a 10 días fatales para que sean examinados por los interesados. Este plazo de 5 a 10 días, lo primero que hay que aclarar es que es un plazo discrecional del juez. El juez va a establecer si es de 5 a 10, pueden ser 6, 8. Habitualmente en la práctica se pone por 5 días. Eso lo va a figurar obviamente en el decreto que lo ordena. Y es a los efectos de que se articulen los incidentes que correspondan, tanto para el avalúo como para el inventario. Este es un periodo de examen de estos dos instrumentos, tanto el avalúo como el inventario. Lo que hay que decir es que tanto el inventario como el avalúo pueden ser impugnados y tienen sus vías idóneas para su impugnación. El inventario tiene la vía idónea para su impugnación en el artículo 680 y el avalúo en el 681. En cuanto a los incidentes contra el inventario del 680, tenemos el incidente de inclusión y de exclusión de bienes, que como su nombre lo dice, el de inclusión de bienes es cuando un bien que pertenecía al causante y que debió ser inventariado no fue incorporado en el inventario. Entonces el objeto de ese incidente es incorporar el bien al inventario. El efecto contrario es el incidente de exclusión de bienes. Es el supuesto que un bien fue incluido al inventario que no debió haber sido incluido porque ya no pertenecía al causante. El supuesto clásico es cuando el causante vendió el bien, por ejemplo, por boleto de compra-venta, pero todavía figura inscrito en bajo su titularidad, por ejemplo, en el registro público
del inmueble. Entonces, el bien en la matrícula figura el causante, pero el causante ya lo vendió. De manera que, por boleto de compra-venta, por ejemplo, de manera que el comprador puede comparecer en el proceso y solicitar que sea excluido ese bien porque le pertenece y ya no pertenece al causante. Eso tramita mediante el incidente de exclusión de bienes contra el inventario. Hay que decir que estos incidentes de inclusión como de exclusión de bienes tienen efecto no suspensivo y corren por cuerda separada. ¿Qué quiere decir esto? Que no suspenden el trámite, puede seguirse con el trámite y se inicia un trámite, un proceso, un incidente por cuerda separada. Va a ser siempre no suspensivo siempre que haya otros bienes para iniciar la partición, porque si es el único bien que existe, no se puede iniciar evidentemente, porque hasta que no sepamos si ese bien va a ingresar o va a salir del inventario, no tiene ningún sentido continuar. Si hay otros bienes, se puede seguir con el trámite con relación a los otros bienes hasta que se determine sobre la inclusión o la exclusión del bien que está en conflicto, digamos, y que es sujeto o que se encuentra debatiéndose bajo estos incidentes. También lo que hay que decir es que en el caso de los incidentes contra el inventario, van a tramitar ya sea por abreviado o por juicio ordinario, teniendo en cuenta el valor de ese bien. Si el bien supera los 250 IUs, va a tramitar por ordinario, y si es inferior a ese monto, va a tramitar por abreviado, tal como lo establece el código. Después tenemos los incidentes en contra de la tasación o el avalúo. Puede ser cuestionamientos sobre algún monto que se le dio a algún bien. El bien se lo tasó menos de lo que valía y ahí los herederos discuten esa cuestión. Acá lo que hay que decir que en este incidente sí es suspensivo a contrario del anterior, y se tramita solamente por abreviado. Acá no hay esta opción que establece el código como en el anterior de ordinario abreviado, como en el del inventario. En el caso del avalúo o la tasación, hay que aclarar que es siempre suspensivo, porque hasta que no se sepa el valor no se puede hacer la partición, es una cuestión lógica. Y por otro lado, el código establece que es por abreviado. Acá no deja la opción entre el ordinario y el abreviado. También hay que decir algunas cuestiones procesales con relación a estos dos incidentes, tanto los incidentes en contra del inventario como en contra del avalúo. Por un lado, se constituye un litisconsorcio necesario entre todos los intervinientes: el perito, tasador, inventariador, tasador y partidor en su caso, los herederos y los legatarios. Esto ya lo ha dicho el TCJ, declaró una nulidad de un incidente que se ha tramitado sin que haya intervenido el perito. Entonces es un litisconsorcio necesario y tienen que intervenir todas las partes, de lo contrario es nulo porque no se integró correctamente la litis. Es un litisconsorcio necesario. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, decíamos que las tareas de inventario y de avalúo se ponen en la oficina para su examen por el plazo entre 10 y 15 días que lo fija el tribunal, y es un plazo fatal. No hace falta pedir el decaimiento del derecho, sino que por el mero transcurso del tiempo se clausura la posibilidad de realizar cualquier cuestionamiento. Finalizado ese plazo, se debe aprobar el inventario y el avalúo. Se aprueba sin recurso alguno, lo que tiene mucha lógica, y eso surge del 679 del CPC, debido a que si las vías idóneas impugnativas son las que vimos recién, no tiene sentido que se apruebe y encima tenga un recurso para impugnarlo. Aprobado por el tribunal, las operaciones de inventario y de avalúo corresponde ingresar en la partición.
La partición puede ser en dinero o en especie. En dinero es el supuesto cuando se hace, por ejemplo, por un remate, por una subasta. Y en especie cuando se reparten los bienes. Hay que decir que como también, por ejemplo, en la división de condominio, que es una regla, acá pasa exactamente lo mismo. La regla es la partición en especie. La excepción es la partición en dinero. Lo que se busca es que se distribuyan en especie, esa es la naturaleza, lo que busca el código, tanto el código viejo como el código nuevo. Y la excepción es la subasta del bien y que se reparta la partición en dinero. Eso hay que aclararlo. ¿Cómo es el trámite de la partición? En la partición se designa un perito partidor, en los términos que ya lo analizamos, por unanimidad tanto de los presentes como de los ausentes. Se designa un partidor si no es que ya es el mismo que se designó para hacer la evaluación y para hacer el inventario. Si es el mismo, este va a llamar a una audiencia de consulta que se llama, que está prevista en el 685 del CPC y que tiene por objeto conocer las pretensiones, inquietudes y cuestionamientos de las partes y los herederos, concretamente los herederos. Escuchada a las partes va a ser una propuesta de partición, el perito partidor. Esta propuesta de partición se va a poner de nuevo a la oficina por un plazo entre 5 y 10 días a decisión del tribunal. Para su examen se pone a la oficina. Si no hay impugnación por ese término, esta partición se va a aprobar. Aprobada, queda firme, o puede pasar que se impugne la partición. La partición se puede impugnar y tiene una vía concreta para impugnarla que consta de 3 instancias, la instancia impugnativa de la partición. Una primera instancia que es el elemento intencional o volitivo, que es simplemente como el apelo, pero es la manifestación de que se va a cuestionar, que se impugna la partición. La mera manifestación. Ante esa mera manifestación se tiene que citar una audiencia de conciliación, dice el código. El juez va a intentar conciliar a las partes en esa partición, de decir, bueno, cuál es buscar un entendimiento común y demás, advenir a las partes. Si no hay acuerdo, el tribunal va a correr traslado al impugnante para que, por el plazo de 6 días, formule el incidente. Es un plazo fatal. Para que formule el incidente conforme a los hechos, al derecho y ofrezca prueba de los cuestionamientos que se hace a esa partición, y el resto del trámite va a seguir por el trámite abreviado, que no hace falta ingresar a la cuestión. Acá lo que hay que decir también, eso es en el caso que se impugna y el tribunal va a resolver el incidente, digamos, de impugnación. Ahora, si no hay impugnación, la partición aprobada, ahí finaliza este proceso sucesorio. En este punto, con relación a la partición, hay que profundizar en algunos puntos. Lo primero que hay que decir es que la partición tiene efecto declarativo y no constitutivo, de manera que toda cuestión que se suscite posteriormente se puede revisar esa partición. Por ejemplo, acciones de revisión, de evicción por los lotes, por algunos de los bienes distribuidos en los lotes de partición. Eso se puede revisar porque, insisto, tiene efecto declarativo no constitutivo. Puede haber planteos de nulidad de esa partición posterior, la incorporación de nuevos herederos. Insisto, esto no causa estado, se puede revisar. Eso es importante por el efecto declarativo que tiene la partición. Por otra parte, hay que agregar 2 cuestiones más. Una, que si hay un solo heredero, el que fue investido un solo heredero en la declaratoria de herederos, ya el Tribunal Superior de Justicia en Talarico dijo que no es necesario partición, o mejor dicho, que no es necesario el proceso sucesorio en general, se tiene que adjudicar el bien. En el caso Talarico, el Tribunal Superior de Justicia revocó
una regulación de honorarios a un abogado por toda esa instancia y la declaró inoficiosa. Por lo tanto, lo que acá surge es que si hay un solo heredero, no tiene ningún sentido llevar a cabo todas estas tareas de inventario, avalúo, partición, porque no tiene ningún sentido. Eso dijo el Tribunal Superior de Justicia en el fallo talárico. Las tareas eran inoficiosas, técnicamente fue lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia. También es importante decir que si queda un solo bien, tampoco es necesaria estas tareas de partición y demás. En ese caso tiene dos opciones los herederos, o bueno, más opciones, pero una es el condominio, si van a quedar en condominio el inmueble, o la subasta, o en su caso el tracto abreviado, lo que hagamos recién, pero técnicamente con un solo inmueble no tiene ningún sentido llevar a cabo este desgaste jurisdiccional que no trae aparejado nada, porque es un solo bien y no hay mucho más para hacer. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar todas las cuestiones que se pueden suscitar en un proceso sucesorio. Finalmente hay un tema que me quedó colgado que quizás era mejor tratarlo al principio, que es el tema de la investidura de heredero. Hay una cuestión que a veces genera mucha confusión en la práctica o quizás algunos errores en la práctica, que es cuándo se produce la investidura de heredero, cuándo pasa a ser heredero una persona. Acá hay que dividir entre los herederos forzosos y los herederos no forzosos. Con relación a los herederos forzosos, el cónyuge, descendientes y ascendientes, hay que decir que la calidad de heredero, la investidura de heredero, se adquiere por el hecho de la muerte del causante. Cuando hablamos al inicio de esta presentación de que la muerte del causante es el inicio de la sucesión, sin perjuicio de lo que suceda después en el trámite y en el proceso sucesorio, ese momento de la muerte del causante es el momento donde al heredero forzoso se lo inviste de tal calidad. Y tiene esa calidad por ministerio legis. Puede ejercer como si fuera el propio causante sus derechos con relación a los bienes o a todo lo que tenga que ver con la herencia. Entonces, desde el momento de la muerte. A título de ejemplo, puede iniciar un juicio de desalojo por un bien que el causante haya dejado un inmueble y el locatario dejó de pagar el alquiler y tienen que desalojarlo. No necesita para eso la declaratoria de herederos. Esa es la particularidad y lo claro acá, digamos. No necesita ser investido de heredero mediante una declaratoria de heredero, o mejor dicho, una investidura judicial de heredero mediante la resolución que fuere. Ya por el mero hecho de la muerte del causante y acreditar ese vínculo de ser descendiente, directamente puede, o sea, el tribunal no le debe pedir la declaratoria de heredero para que tenga legitimación activa para iniciar una acción de desalojo, o por ejemplo para ir a cobrar un seguro de vida a una aseguradora, que habitualmente en la práctica eso no pasa, las aseguradoras lo piden, pero está mal, digamos, no hace falta tener una declaratoria de heredero para cobrar los montos relativos a un seguro de vida si se trata de un heredero forzoso. Ahora, distinto es si se trata, por ejemplo, de un colateral o de un no forzoso, de un colateral o de un testamentario. Pero cuando hablamos de un heredero forzoso, la investidura de heredero se adquiere por el mero hecho de la muerte del causante. Un ejemplo, si tenía una asamblea de accionistas, el causante, y fallece, y al otro día la asamblea puede ir un heredero forzoso y presentarse. Digo, son ejemplos. Lo mismo la acción de desalojo y demás. Distinto es el supuesto de los herederos no forzosos, los colaterales, por ejemplo, que sí necesitan ser declarados herederos para poder intervenir, por ejemplo, en un proceso judicial o cobrar un orden de pago en tribunales. Es otro de los ejemplos. Muchas veces los tribunales, no los civiles, pero de otros fueros, solicitan la declaratoria de heredero para librar una orden de pago que correspondía al causante. Y si un heredero forzoso no corresponde que se solicite eso. Distinto es de un no forzoso y distinto es de un testamentario.
acá básicamente llegamos al final de los temas que me propuse abordar en estas presentaciones. Espero que bueno, se haya comprendido, que estas presentaciones sirvan, que sean útiles, que obviamente se debe complementar con otras cosas, no fueron exhaustivas, quizás algunos temas no fueron profundamente claros para su entendimiento, pero la idea es simplemente quizás que sea como un disparador o un complemento del estudio de estos temas y, y espero que haya servido. Agradezco nuevamente por la convocatoria en estas limitadas formas de expresarse en estos tiempos de pandemia. Y bueno, quiero agradecer muchísimo al gremio y a todas las personas que están atrás de estas actividades y quedo a disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias.